Un saludo muy especial a todos en este día. Estamos muy contentos y agradecidos con nuestro Dios por la recuperación de nuestro hermano Pedro Sánchez. Damos gracias a Dios y por todos aquellos que se han recuperado. Igual seguimos orando por los demás que todavía los llevamos en nuestro corazón y en nuestras oraciones a nuestros amados hermanos en cualquier lugar del mundo, sin importar en dónde estén o de dónde sean. Oramos por su recuperación y porque estén en su casa con nosotros en la iglesia sirviendo al Señor. Por lo demás, estamos ahora iniciando el estudio en Efesios. Bueno, iniciando no, continuando más bien con el estudio en Efesios. Estamos en el capítulo 6, en el versículo 10 hoy. Y la palabra con la que comienza es una que ya usé, por lo demás. El versículo 10 empieza así, por lo demás. Por lo demás lleva la idea de que ya se ha dicho algo, de que ya hemos tratado una cantidad de cosas aquí. Hemos estado hablando o venido hablando de una cantidad de temas y en este caso en un sentido general de lo que hemos estado hablando es de bendiciones espirituales que Dios nos ha regalado. Comenzamos en el capítulo 1 viendo muchas bendiciones y en el capítulo 2 y 3 y 4 y 5 y ahora el 6, seguimos hablando de esas bendiciones que Dios nos da. Esas bendiciones son variadas. Está el haber sido hechos hijos de Dios, el haber sido resucitados de los muertos, y están una cantidad de cosas que hemos ya discutido ampliamente. Pero hay una bendición espiritual muy interesante que es el conocimiento de las cosas, que es la sabiduría espiritual. Y también hemos hablado de eso porque hemos estado discutiendo acerca de la bendición o la capacidad de discernir o de ver cosas que con los ojos materiales no se pueden ver. Nosotros ahora estamos viendo, por ejemplo, en lo que hablábamos en las últimas clases, estamos viendo que Dios ha dejado para su familia la mejor instrucción o educación o dirección para cada miembro de la familia, para la esposa, el esposo, los hijos, para los siervos, para los empleados, para los patrones, para los amos. Entonces, hay una educación, hay una formación, hay una información aquí que es de gran valor para la familia de Dios. Yo creo que es como cuando usted en su casa, cada persona tiene una casa, cada hombre es cabeza de una casa y por lo regular las personas levantan a sus hijos, crían a sus hijos de diferente manera, pero lo que cada familia hace, papá y mamá, es como, esto es lo mejor para mis hijos. Yo no voy a hacer lo que hace tal vez allá o acá o el otro o aquel. Yo hago esto con mi familia. A mí me parece. La Biblia dice en el libro de Hebreos que nuestros padres nos levantaron como a ellos les parecía, nos instruyeron como a ellos les pareció. A ellos les pareció que era lo mejor y así lo hicieron. No necesariamente es que era realmente lo mejor, pero a su parecer, a su entender, en la sabiduría de nuestros padres, poca, mucha o nula, así lo hicieron o así lo hacemos los hombres. Pero aquí nosotros estamos hablando de Dios como nuestro Padre. Y aquí no tenemos el riesgo ni el problema de venir a pensar o a decir, bueno, vamos a ver si esta educación o si esta información, si esta formación, sí sirve. No, aquí tenemos definitivamente la más excelente educación, enseñanza propicia, adecuada para ti, para mí, para la esposa y todos los miembros de la familia, provechosa. Dios nos libró de una vana manera de vivir, nos ha puesto en el reino de su Hijo, en los lugares celestiales con Cristo, nos ha sentado y nos ha formado y nos educa para llegar a ser lo que leíamos ayer en el libro de segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Podemos llegar a ser perfectos con la enseñanza de nuestro Dios. En el estudio de todo el libro de Efesios hemos visto muchas cosas. Hemos visto cómo Dios nos anuncia o nos enseña de que nuestra vida no debe ser como la vida de los gentiles. Hemos visto que nuestra vida debe ser como la vida de Cristo, del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hemos visto bendiciones como que hemos sido sellados con el Espíritu Santo también, y así al estilo. Entonces, por lo demás, todavía hay algo más que decir para la iglesia en Éfeso. Todavía hay algo más que enseñarle a la iglesia en Éfeso. Tomen en cuenta todo esto, pero además de esto, miren esto.
Y no es que lo que va a decir sea poco o sea algo de poca importancia. Es una parte muy fundamental en donde el apóstol Pablo nos da unas instrucciones que nos van a dejar, yo creo que perplejos en alguna manera. Porque aquí Pablo nos habla ya de algo que ha tocado en el transcurso de la carta, porque hemos hablado de lugares espirituales, hemos hablado del Espíritu Santo de Dios y todo eso. Pero aquí el apóstol nos va a hablar más de lleno de ciertos personajes que están en contra de nuestra vida cristiana, en contra de Dios. Va a hablar acerca de el enemigo, del opositor. Y no es que no lo haya mencionado ya. Por ejemplo, la Biblia dice acá, en el capítulo 2 y en el versículo 2, dice en la parte final, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y sabemos que se refiere al diablo o a Satanás. Y ahorita en el capítulo 6, Pablo nos va a hablar de él. Aquí dice que Satanás es aquel que opera en los hijos de desobediencia. Ya lo mencionó aquí. Y en el capítulo 4, nosotros encontramos al apóstol también diciendo en el versículo 27, Efesios 4:27 dice, ni deis lugar al diablo, no deis lugar al diablo. Y en el capítulo 4 también se nos habla de un gran problema que enfrentamos en la vida cristiana y es la posibilidad de ser engañados por la estrategia del error. En el capítulo 4 también, el versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y nosotros sabemos que la fuente de todo tipo de mentira es Satanás. Así que Pablo ya ha hablado de Satanás aquí y ha hablado de estrategias, ha hablado de manipulaciones o ha hablado de la forma en la que él actúa, de la manera sigilosa o de la manera en la que trata de pervertir, de cambiar, de engañar. Y el apóstol nos ha hablado de la necesidad de una madurez espiritual y de un crecimiento para poder enfrentar muchas cosas en la vida. Y en este caso particular, aquí en el capítulo 6, para poder enfrentar al mismo Satanás, para poder dar una batalla legítima y poder ser, por supuesto, vencedores en esta batalla. Y una cosa que tenemos que tener en cuenta como el ejército de Dios es que peleamos una batalla que es a muerte. Porque el punto de Satanás es hacernos perder a todos nosotros, engañarnos de alguna manera o de cualquier manera. Y hay tantas maneras que definitivamente uno se queda asombrado y asustado de todo lo que Satanás es capaz de usar para engañarlo a uno. Si no es de una manera, es de otra, pero hay muchísimas facetas en lo que él utiliza, muchísimas formas en las que él trabaja para ir en detrimento tuyo, para ir en contra tuyo, para hacer que te pierdas y te pierdas eternamente. Y Dios quiere que nosotros entendamos el asunto, permítanme decirlo así, el asunto en el ambiente espiritual. Una cosa que Dios ha hecho aquí en este libro es que nos habla de lugares espirituales. Y nosotros entendemos por lugares espirituales, por ejemplo, como la iglesia. La iglesia es un lugar espiritual, o el reino de Dios, que es un reino espiritual. Pero nosotros entendemos también en todo esto que el Señor nos está diciendo acá. Y hemos leído un pasaje que está en el libro de Colosenses 1, 13 y 14, donde la Escritura dice que el Señor nos liberó del reino de Satanás o de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Vamos a ver aquí en Colosenses 1:13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de Satanás y trasladado al reino de su amado Hijo. Estamos ahora en el reino del amado Hijo de Dios y es reino espiritual. Pero estábamos en el terrible reino, el reino de muerte de Satanás, bajo la potestad de Satanás. Y hemos leído acerca de la potestad de Satanás también, cuando el apóstol Pablo es mandado a predicar en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 18, el Señor le dice, ve para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz,
donde los efesios estaban, donde nosotros estamos, de la potestad de Satanás o del poder o dominio de Satanás a Dios, donde nosotros estábamos también. Y ahora estamos en el reino de Jesucristo, bajo la potestad y autoridad y la guía del Espíritu Santo. Pero estábamos en un lugar espiritual llamado las tinieblas o reino de Satanás. Satanás es el príncipe de las tinieblas y también es el Dios de este mundo. Así lo llama la Escritura en algunos pasajes. Entonces necesitamos tener una mente abierta en cuanto al tema espiritual, porque estamos hablando de cosas espirituales. Y la Biblia enseña que el espiritual discierne todas las cosas. Es decir, es posible para el hombre espiritual discernir de qué estoy hablando o discernir de qué Pablo está hablando aquí en el capítulo 6, versículo 10, cuando dice: por lo demás, hermanos, por lo demás, hay que tomar en cuenta esto también. No es solamente lo que hemos hablado de todas las bendiciones que tenemos ahora y de cómo comportarnos en el hogar como hijos de Dios, cada cual en su rol. Pero también aquí necesitamos estar conscientes de una batalla contra Satanás. No quiere Dios que ninguno perezca. Y porque Dios no quiere que ninguno perezca, nos instruye y nos abre los ojos ante el enemigo. Les pongo un ejemplo muy simple para entender esto. Es como cuando una persona adulta, digamos con sus hijos, le dice a sus hijos: si vas a tal parte, no arrimes a tal o cual lugar, o con tales personas no hables, no cruces ni siquiera palabra, porque usted sabe quiénes son. Como persona adulta, usted conoce el peligro y usted le advierte a su hijo o a su hija: mucho cuidado con estas y estas y estas compañías, o mucho cuidado por ciertos lugares, la calle tal, o esta parte de abajo del barrio, por allá ni se asome, porque eso por allá es muy peligroso. El que conoce que es el padre le está diciendo al que no conoce que es el hijo, al inexperto, al falto de preparación, al que no sabe, al que a veces por ignorancia se mete donde no debería meterse. Le está diciendo, le está advirtiendo y le está enseñando y le está preparando y le está diciendo: mira, te vas a encontrar con este y este y este y este problema en tal y cual parte. Cuidado. Es lo que está haciendo Dios aquí. Dios es mayor, Dios es más grande, podríamos decirlo, Dios es adulto, permítanme decirlo así. Dios es Dios y es nuestro Padre y Él sabe el peligro que existe en el mundo. Él sabe de qué está hablando cuando nos habla de la potestad de Satanás. Él mismo, y por Él es que conocemos, es que tenemos revelación acerca de cómo es el reino de Satanás y cómo son las tinieblas y qué pasa en las tinieblas y todo eso. Si no fuera por lo que Dios ha revelado, nadie sabría de eso. Pero Dios, como desea que sus hijos seamos protegidos de todo el problema que en el mundo hay y de la potestad dañina de Satanás y de todos los que con él andan, hablando de demonios y todo eso, Dios nos advierte. Dios nos advierte de eso. Nos dice, nos enseña que nos sacó de allá. Miren, tan malo es ese lugar que Dios quiere sacar a los hombres de allá y traerlos, por supuesto, al reino del amado Hijo, en donde tenemos redención y muchas bendiciones espirituales. Entonces, nuestro Dios, preocupado por nosotros, nos provee de su fuerza, de su sabiduría, de su inteligencia y de una armadura para poder enfrentar al maligno. La armadura es para enfrentar a Satanás. La armadura es para poder pelear en batalla por la vida de uno contra Satanás y todos los demonios y todas las fuerzas de iniquidad que existen en el mundo. Para muchos, estas cosas que hablamos acá les pueden sonar como locas, como oigan a estos. Ya se empelicularon. Pero no es así. De verdad, y según Dios, el enemigo existe y todos los que con él están también existen, y sí hay una potestad dañina, malvada, perjudicial, que hace, que engaña, que pervierte, que perturba, que pone la duda, que trae la mentira,
que acolita y está trabajando en pro de la inmoralidad, de la deshonestidad, de que los hogares sean un desastre, de que los hijos sean un desastre, de que todo el mundo se pierda. Eso es real y existe desde el inicio. Adán y Eva se perdieron. Ellos pecaron, claro que sí, pero ellos pecaron también por la tentación que trajo Satanás a sus vidas. Desde ahí comienza el problema. Y ya allá vemos una imagen de lo que ocurrió. Y luego vemos lo que ocurrió cuando Caín mató a Abel. Y ahí la Biblia nos dice luego en el Nuevo Pacto que Caín era del maligno. Entonces uno puede ver de qué está hablando Dios. Cuando la Biblia dice que Satanás opera en el mundo, en la gente del mundo, en los hijos de desobediencia, pues podemos entender, digamos que ahorita con los ojos abiertos ante todos estos temas espirituales, vamos a poder ver entonces quién actúa en los adúlteros, quién actúa en los fornicarios, quién actúa en cualquier persona que anda en la práctica del pecado. ¿Quién está allí? ¿Quién es el que está trabajando allí, tentando, engañando, manipulando las cosas, sembrando la cizaña? La Biblia enseña que es el maligno, hermanos. Y ahí hay una advertencia. Y Dios desea que nosotros podamos salir de todo eso. Cuando Dios nos habla de no dar lugar al diablo, nos está diciendo eso, porque el Señor sabe que Satanás es capaz de atraparle a uno en lazo. En el libro de, vamos a ver, creo que es segunda de Timoteo. Vamos a mirar. Sí, en el libro de segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 26. Segunda de Timoteo 2:26 dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. El versículo 25 dice, y el 24 dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Noten eso, cautivos a voluntad de él. O sea que es posible ser enlazado, ser amarrado, ser retenido por los lazos del maligno, de Satanás, como está aquí en este pasaje. Está este asunto aquí. Yo creo que Caín nos deja ver una idea interesante, porque Dios nos dice en el Nuevo Pacto, como ya lo he mencionado, que Caín era del maligno. ¿Cómo actuó Caín? Con rabia, con enojo, con odio, al punto de matar a su hermano. Así actuó Caín. La Biblia incluso enseña, hablando de Judas, de quién era Judas o quién estaba ahí trabajando, manipulando, quién trató de manipular al apóstol Pedro también, quién trató, bueno, y quién busca, según primera de Pedro capítulo 5, versículo 8, dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros entonces somos objetivo de él para devorar, para dañar, para destruir nuestra vida. Entonces lo que estamos leyendo aquí en el libro de Efesios y lo que Dios nos indica acerca de muchas enseñanzas, y cuando Dios nos dice que nos sometamos a él, es como cuando hay un peligro y uno le dice a los hijos, quédense acá, cerquita de mí, no salgan. No atraviesen la cerca porque allá están los lobos o están las fieras o allá está el león afuera buscando a quien devorar. Quédate conmigo. En este caso sería como Dios diciendo, quédate en la iglesia. Ven a la iglesia y quédate en la iglesia porque en la iglesia estás protegido por mi Hijo y por el Espíritu Santo y los ángeles de Dios y Dios mismo está protegiéndote. Y sigue estos parámetros y estas instrucciones para que seas protegido también. Las leyes de nuestro Dios son como marcarnos un lindero.
como poner una alambrada de protección, donde se dice no pases para allá, porque allá está peligroso ya. Como cuando hay una alambrada y luego lo que hay después de la alambrada es un abismo, es un precipicio, es una montaña bien escarpada, con sus rocas bien afiladas. Si te caes por ahí, te matas. Eso se pone, por ejemplo, en los campos, en los potreros, donde están los animales pastando, porque cualquier animal de estos puede caer allá y pues perdemos el animal y nadie quiere eso. Se ponen las cercas para evitar el peligro, porque existe el peligro. Los mandatos de Dios son como ponerte unas señalizaciones que te dicen no pases, no sigas hasta allá, no hagas eso, algo así. Y la idea de todos los mandatos de Dios y la idea de las instrucciones de Dios son para protección. Les pongo un ejemplo. En lo que estuvimos hablando ayer y antier acerca del tema de la sujeción de la mujer y de cómo el marido debe tratar a su esposa. Cuando no se hace caso a ese tipo de cosas que Dios está haciendo allí, entonces supongamos que una dama no quiere sujetarse. Eso lleva a tener problemas en el hogar. Vas a tener un esposo enojado. Y por supuesto, ella también está enojada. Ella quiere ocupar el lugar que no le corresponde. Y él quiere ocupar el lugar que le corresponde, pero no puede porque la mujer le usurpó el lugar. Entonces hay una confrontación. Y no solamente hay una confrontación, se está dando lugar a Satanás. Y ese es campo fértil para que Satanás aproveche y termine por sembrar más enojo en tu vida, más odio en tu vida y más todo tipo de cosas que te van a llevar a pelear. Te vas a levantar discutiendo y te vas a acostar discutiendo. Y en la noche te vas a soñar discutiendo también. No habrá paz. Y eso será un campo en donde va a proliferar cada día más todo eso. Por ejemplo, en los hogares donde no hay sujeción a Dios, entonces el esposo y la esposa se maltratan y los hijos se convierten en los expectantes, en la audiencia de todas esas peleas, de todas esas malas palabras, de toda esa grosería, de todo lo que ahí pasa en un hogar cuando no está sujeto a Cristo. Y los hijos van a ver eso también y ellos están aprendiendo. La primera escuela de los niños y los primeros maestros de los niños son sus padres. Y ellos de ahí van a aprender cómo tratar a su esposa o a su esposo o cómo vivir en el vecindario, en la sociedad. Y ustedes saben que hay familias o hay personas que han sido muy dañadas por un mal ejemplo y se le ha dado lugar al diablo y el diablo ha aprovechado para sembrar más cizaña y más odio. Algo como lo que pasa con Caín, que gradualmente, de una manera u otra, llevó al asesinato de llevó al asesinato de Abel. Cuando Dios habla del tema, por ejemplo, del enojo, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dios dice eso porque Dios no quiere que le des lugar a Satanás para destruirte, para luego de tener un motivo más para hacerte daño y para seguir haciendo daño. Por eso dice, si alguno tiene queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces vamos a Efesios 6. Por lo demás, a más de todo esto que ya hemos hablado, ahorita miren esto. ¿Quiénes? Hermanos, hermanos míos. Están hablando a la iglesia en Éfeso. Ahora tomen en cuenta esto, hermanos míos. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Jesús dijo en una ocasión en Mateo 26:41, dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Vivimos en un cuerpo de debilidades, en un cuerpo
propenso a las caídas, propenso a la corrupción, propenso a practicar las obras de la carne. Y Dios no quiere que vivamos así, porque produce la muerte espiritual en nuestras vidas. ¿Cómo poder enfrentar algo como eso? ¿Cómo ser victoriosos sobre las cosas de la carne? La única manera es que Dios nos dé la fuerza interior, que Dios nos fortalezca para poder ser victoriosos, que Dios nos dé la vitamina, digámoslo así, espiritualmente, los nutrientes espiritualmente para poder enfrentar los problemas que vienen a la vida de nosotros. Porque los enfrentamos en esta carne. Jesús, por ejemplo, dijo en el libro de Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Enfrentamos diversidades de cosas, pero también tenemos aflicciones, a veces por cuestiones como en este tiempo de pandemia. También enfrentamos aflicciones o problemas por el enemigo que tenemos, que es Satanás. Y Dios desea y necesita, quiere que nosotros escuchemos su voz y que entendamos que el fortalecimiento espiritual es el único que nos va a ayudar. Es decir, lo único que nos va a ayudar a vencer es la fuerza de Dios. Yo no puedo. Incluso nosotros los cristianos ya hemos declarado eso, porque la Biblia dice, bienaventurados los pobres en espíritu. El pobre en espíritu es nosotros, somos nosotros. Nosotros somos pobres en espíritu porque nosotros estamos reconociendo todos los días la necesidad de la ayuda de Dios para... Yo necesito tu fuerza, tu sabiduría, tu conocimiento, necesito tu poder porque yo no puedo. Yo no soy capaz de hacer, de vencer. Yo por mí mismo me espera la muerte, porque sin ti perezco en un segundo. Reconozco mi necesidad de guía, de fortaleza. Necesito a gritos. Si algo necesitamos los cristianos es ser fortalecidos con todo poder en el hombre interior. Y el apóstol Pablo ha hablado de esto ya aquí en la carta. Miren el capítulo 1 de Efesios, versículo 19. Efesios 1, 19. Dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Aquí dice que el poder de la grandeza, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Nosotros creemos. Y hay un poder que actúa en nosotros. Yo creo que eso no es difícil de entender. Porque estamos siendo cristianos. Yo no tengo poder. Por mí mismo yo no sería cristiano. Yo no sabía qué era ser cristiano. Yo no entendía mis caminos. Pero por el poder de Dios somos lo que hoy somos. Pero ahí ha actuado el poder del Señor para el rescate y la salvación. Y ese poder está a nuestro favor, el poder de Dios, para poder ser victoriosos. Miren el capítulo 3, versículo 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gracia, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Necesitamos ser fortalecidos en el hombre interior. Y lo único que puede fortalecernos es Dios, o el único. Y lo hace a través de su Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Ya tener el Espíritu Santo en nosotros es muy bueno. Viene a mi mente el pasaje que dice, mejor son dos que uno. Antes nuestro espíritu estaba solo en el mundo y además muerto también. Pero al venir a Cristo en el día del bautismo, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que se ha unido a nuestro espíritu a luchar con y por nosotros y a fortalecernos
para que podamos ser victoriosos en medio de la batalla, en medio de la guerra en la que estamos nosotros contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice la palabra de Dios aquí en Efesios. Ser fortalecidos con todo poder, lo necesitamos. Dios quiere eso. En el libro de Efesios también, miren lo que dice en el 4:24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pero miren el 23 también. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Revestirse del nuevo hombre no es más que fortalecer al nuevo hombre, poner todo aquello que hace que el nuevo hombre esté apto para permanecer en pie de lucha, para poder desechar lo malo y poder hacer lo bueno, lo correcto delante de Dios. Y la clave está en la renovación del entendimiento, dice el apóstol, y el ponerse el vestido, el vestirse de Cristo, el estar más lleno de Cristo Jesús, fortalecido en el hombre interior o en el ser interior. Dios hace eso para que nosotros podamos enfrentar la batalla que tenemos que enfrentar cada día en nuestra vida espiritual. En el libro de Colosenses capítulo 1, el versículo 9 en adelante dice, Colosenses capítulo 1, versículo 9 en adelante dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de nuestro amado Hijo, del Señor Jesucristo, su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. El 11 dice, fortalecidos con todo poder. Esa era la petición del apóstol Pablo por los hermanos en Colosas también, algo similar a lo que acabamos de leer en Efesios 3:16. Dios quiere, y el apóstol está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo, la necesidad del fortalecimiento espiritual que cada uno de nosotros necesita con todo lo que Dios puede hacer a través del conocimiento, a través de enseñar, a través de entrenar, a través de forjar en nosotros el carácter mismo de Cristo. ¿Para qué Dios quiere que nosotros seamos hechos a la imagen de Cristo? Para que seamos vencedores en el mundo. Cristo pudo vencer el mundo. Y si nosotros adquirimos la imagen de Cristo, estaremos fortalecidos con todo poder para poder enfrentar todas las cosas como las que Cristo enfrentó en su vida terrenal, aún la misma muerte. Pero Cristo pudo. Cuando él estaba orando, a pesar de estar en tan tremenda agonía, él fue capaz de decir, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Él necesitó fortaleza. Y un ángel del Señor también apareció. ¿Para qué? Para fortalecerle. Nosotros nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nos fortalecemos por la fe, por el conocimiento, por la verdad. Nos fortalecemos y nos agarramos, sacamos fuerzas del Señor para poder servirle, como Pablo. Pablo enfrentó tantas batallas, tantas guerras, y él dice, lo que él escribe es que él siempre fue fortalecido por el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo nos da su fortaleza
para poder enfrentar las cosas en la vida social, en la vida en este mundo. Lo que vivimos en la carne no lo vivimos ya conforme a la carne, sino conforme a la fe. Cristo nos fortalece para poder vivir así, para poder vivir en el hogar. Cristo nos fortalece, Cristo nos enseña, Cristo nos da de paciencia, nos dota de mansedumbre, nos dota de todo el fruto del Espíritu Santo, para que puedas tener con qué responder ante la arrogancia, tal vez, ante la vida mala de una persona, las malas palabras de alguien, el mal comportamiento, la mala actitud. Dios te está dando con qué enfrentar. Dios te está fortaleciendo, te está armando para que seas capaz de enfrentar una batalla que es real. Una batalla que es real, como la que le tocó vivir a él. Incluso la tentación allá en el desierto por el diablo. Pero no fue solamente eso. Jesucristo en Satanás de cuando en cuando le estaba tirando los dardos que le estaba aventando a él para hacerlo caer en una cosa y en otra cosa, tentándole. Y la misma idea con nosotros, hermanos. Y Jesús pudo salir adelante fortalecido con el poder de Dios. La misma cosa es nosotros. Dios es quien nos fortalece. Y el apóstol Pablo dice aquí: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y en el poder de su fuerza. Nadie tiene un brazo como el Señor. Nadie tiene un brazo como el Señor. Por eso dice el apóstol eso. ¿De qué fuerza necesito yo para ser victorioso en el cristianismo? Pues de la fuerza de Dios. La mía no aguanta. La mía no me sirve. Tengo que buscar la fuerza de Dios. Tengo que entender que yo por sí mismo no soy capaz de obtener la victoria, porque el enemigo es más fuerte que yo. Tengo que venir a buscar en Dios la fuerza de su poder para que me ayude, para que me bendiga, para poder ser victorioso en mi vida cristiana. En el libro de Primera de Pedro capítulo 1, versículo 5, el apóstol Pedro escribe un punto bien interesante y habla precisamente de cómo es la manera en la que el poder de Dios actúa en nuestra vida. Dice en el 5, Primera de Pedro 1:5, dice: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Somos guardados mediante la fe. La fe es un poder muy grande también. La fe, miren, la fe nos tiene ahora en el cristianismo. Cuando no estábamos en Cristo, éramos incrédulos. Se nos predicó, se produjo la fe y la fe ha sido viva y sigue siendo viva porque hasta el día de hoy estamos perseverando en el Señor. Es decir, que nuestra fe sigue viva, sigue vibrante. Y la Biblia dice aquí que el Señor nos guarda con su poder mediante la fe. Es porque todo hombre o toda mujer que es de fe se mantiene obedeciendo a los mandamientos de Dios, porque tiene una fe viva, una fe que lo único que le hace falta es que Dios le diga qué hay que hacer y cómo y cuándo, y lo hace, porque tiene fe. Como en las instrucciones que estamos leyendo acá. Que la mujer se sujete, que el marido respete, que el marido se comporte, que el marido viva como Cristo para con su mujer. Una fe, en un varón de fe, gracias Señor por decirme cómo debo tratar a mi esposa. En una mujer de fe, gracias Señor por decirme cómo debo vivir con mi esposo. En un hijo de fe, que le hemos inculcado la fe por el ejemplo y por la enseñanza bíblica, la instrucción en la que le hemos levantado. En un hijo de fe, el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Gracias, Señor, por enseñarme cómo debo tratar a mi papá y a mi mamá. Gracias, Señor, porque me sacaste de la ignorancia y me libraste de gran rebelión. Y la fe obedece al mandato de una vez, no necesita que le digan 2 ni 3.
Se comporta el hombre de fe igual como fue Noé o como fue Abraham. Vete de tu tierra, a luego es tarde, madrugo mañana. Hazte un arca. Aquí están los martillos y el serrucho. Vamos a trabajar. Trata bien a tu mujer. Amén. Gracias por la mujer y usted es una bendición muy grande para mí. Y respete al marido. Claro que sí. Se le dice señor al esposo. Señor. Así le decía Sara a Abraham. Una mujer de fe hace lo mismo. Se le dice Señor. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Así el poder de Dios actúa en usted. Y ese poder es potencia, es toda la potencia que hay en Dios para guardarte y fortalecerte y darte todo lo que necesitas en cualquier instante de la vida. En el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, dice, versículo 12, perdón. Primera de Timoteo 1, 12. Primera de Timoteo 1, 12. Miren lo que dice Pablo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Qué hizo Cristo con Pablo? Lo fortaleció, le dio la fortaleza. Nosotros cada rato, cada tanto le estamos pidiendo a Dios, dame fortaleza. Porque una cosa que por lo regular vemos nosotros en nuestra vida es que a veces no tenemos la fuerza, no tenemos el ahínco, no tenemos el poder. ¿Cómo hago esto? No tengo, Señor, necesito que me des fuerzas. A veces es, yo creo que podemos ilustrar eso con el tema físico. A veces es una fuerza del cuerpo. No me puedo parar, estoy en cama, no me puedo ni mover, estoy temblando, no puedo ni hablar. Señor, dame fuerza, fortalece mi cuerpo. Dios es capaz de dar esa fuerza. A nivel espiritual es la misma idea. Necesito fortaleza, como energizar todo mi cuerpo. Y Dios es el que está con nosotros. Pudiera mencionar como cuando el Señor le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Yo estaré contigo, yo estoy contigo. Así está Dios con nosotros para enfrentar la batalla que tenemos por delante. Y la batalla es contra Satanás y sus ángeles, sus demonios. La batalla es a muerte, porque si dejamos que el diablo gane, resultará en nuestra muerte, y no cualquiera, la muerte eterna es la que Dios, es la que el maligno quiere darle a usted, el Dios de este siglo. Dios, el Dios verdadero, quiere darte la vida eterna y te está armando, te está diciendo, mira, la batalla es de esta y este tamaño. Usted tiene que ponerse pilas, usted tiene que ponerse esta armadura. Si usted quiere vencer esas huestes espirituales de maldad, aquí le voy a dar cómo. Pero lo primero que usted necesita es fortalecerse en mi fuerza y en mi poder. Usted necesita contar con mi poder, con mi fuerza, porque usted solo no es capaz. Vamos a sucumbir, vamos a perder, vamos a morir. La fortaleza espiritual es algo muy interesante y una cosa que Dios ha hecho, hermanos, es hacernos una familia espiritual. Y una familia espiritual, la iglesia del Señor, es como cuando usted enciende un fogón con carbones, pero usted tiene que poner muchos carbones. Un fogón con un solo carbón, buenos carbones, para que el fuego se esparza por toda la parrilla y el calor sea tanto que usted pone el pedazo de carne y se asa ya a comer delicioso. Dios ha llamado a su iglesia a una cantidad de personas, a usted y a mí.
¿Y para qué somos? Para que usted fortalezca mi vida y para yo fortalecer la suya. Porque somos un ejército, la Iglesia de Cristo. Somos un ejército fortalecido y con la armadura de Dios para poder vencer al maligno. Y estamos enfrentando todos juntos las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos peleando contra el mundo y la falsa doctrina y la deshonestidad y la mentira y el engaño de todo tipo. Estamos peleando contra todo ese tipo de falsedades, contra la vanidad de la vida, contra la idolatría del amor al dinero. La batalla es en esos campos. Todas esas son las cosas que Satanás trae como una ola gigante para que nosotros podamos ahogarnos en ella. Y nosotros estamos aquí parados con la fe y con la espada del Espíritu y con la verdad y con el apresto del Evangelio para hacerle frente a eso. Estamos parados con los ojos abiertos. Tenemos los ojos bien abiertos así, porque estamos viendo dónde está la batalla. Como cuando en una de esas guerras que suele haber o que han habido por ahí, pues uno sube, por ejemplo, como soldado, hay que subir la cuesta de una colina y luego ahí arriba uno se agacha y mira a ver dónde está el enemigo y cómo es que está allá las tropas, por dónde están extendidas y dónde está la parte en esa época de los flecheros, de los arqueros, de los que tienen la espada, de los que están en la caballería, cosas así. Uno va a mirar a dónde, cómo van a atacarnos, por dónde puede ser el ataque y cuál es la estrategia nuestra para poder vencerlos a ellos, para al menos sostenernos en la batalla sin que nos maten. Es la idea acá. Y se necesita la fuerza de Dios. Yo creo que una idea de esto es como cuando David enfrentó a Goliat. David enfrenta a Goliat con el poder de la fuerza de Jehová. Ni siquiera usó la armadura literal de lo que tenía Saúl, porque no pudo andar con eso. Pero sí usó su fe y la creencia fuerte que tenía en el Señor y fue capaz de vencer al gigante. Para nosotros aquí el gigante es Satanás y nosotros somos como David. Y la única manera de ser victoriosos aquí en esta batalla contra este gigante y todos los demás, que serían los filisteos que estaban ahí con Goliat, en este caso representarían a los demonios, el ejército enemigo. La única fuerza es nuestro Dios. Porque ciertamente el enemigo es grande, o más grande que nosotros, sí. Más grande que Dios, no, pero más grande que nosotros, sí. Fortalezcámonos, hermanos, por lo demás, en el Señor y en el poder de su fuerza. Continuaremos la próxima semana con el poder de Dios, con el versículo 11. Vamos a orar. Padre, bendito sea tu nombre. Gracias porque tú eres nuestro Dios, nuestro Rey. Gracias por enseñarnos y abrirnos los ojos ante una batalla tan tremenda, Señor, como es la que hay que librar, oh Dios, en este mundo. Gracias por enseñarnos de todo el enemigo que hay y gracias por darnos con qué vencer. Fortalécenos, Padre, con la fuerza que de ti viene, Padre amado. En el nombre de Cristo, fortalece a mis hermanos en el hombre interior con tu fuerza, como fortaleciste a Pablo en cada batalla que le tocó vivir. Padre, ayúdanos a ser vencedores, líbranos del enemigo. En el nombre de Cristo, ayúdanos, Padre, no solamente a ser librados, sino a tener la actitud, el carácter, la fuerza para resistir firmes a Satanás en la fe. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén.